que si todos los métodos anticonceptivos, ya sea pastillas o inyecciones, le harían bien a todas las mujeres, es decir, que como si todos los organismos son iguales, a lo mejor lo mismo a una adolescente que a una chica de 30, 40 años. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo por Exactamente, la bomba de hormonas que tienen los anticonceptivos. exactamente. Va a tener interacción diferente en cada mujer. En cada persona. Muy bien. Y cuando nos referimos a planificación familiar, ¿qué se les viene a la cabeza? O sea, si hay un adolescente que su mamá dice, vamos a llevar la planificación familiar, muchas veces dicen, no, mi hija, ¿para qué llevar la planificación familiar si eso solamente le dan anticonceptivos? Y además no quiere planificar un embarazo ya. Entonces, ahí todas esas dudas las vamos a aclarar hoy, porque muchas veces hay un concepto erróneo entre planificación familiar, ¿no? Porque dicen muchas veces, si yo voy a planificación familiar, me van a dar anticonceptivos, etcétera, ¿no? Pero también planificación familiar quiere decir asesoramiento, ¿no? Bueno, vamos a empezar. A mediados de los años 60 aproximadamente, la tasa de fecundidad era muy elevada, en la cual había 7 hijos por cada mujer. Esto ha ido descendiendo en la actualidad, pero imagínense, 7 hijos por cada mujer, era una tasa muy alta. Ahora, vamos a hablar los datos de la OMS en el 2019. ¿Qué nos dice la OMS en el 2019? Que se calcula que había 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva, es decir, entre los 15 años a 49 años en todo el mundo, en las cuales de esas 1.900, 1.112 millones precisaban de planificación familiar. De ellas, 842 millones utilizaban algún método anticonceptivo, o sea que 842 millones estaban protegidas. Pero ¿qué pasaba con los 270 millones de mujeres que tenían necesidades desatendidas en materia de anticoncepción? Y esto sí que es un tema muy importante porque esta cifra de mujeres, las 270 millones, podrían estar causando un incremento de la población, ¿no? Entonces, el porcentaje de mujeres en edad reproductiva con las necesidades de planificación familiar satisfechas con métodos modernos eran del 75,7% a nivel mundial en el 2019, nos indica la ONU. Pero en África Central y Occidental esta cifra no llegaba ni al 50%. Y la verdad que sí que era preocupante, es un tema muy importante porque la anticoncepción, si no hay mujeres que estén protegidas, que no planifiquen a largo plazo o a corto plazo un embarazo, sí que estaríamos ante un problema de un incremento excesivo de población, incrementar el analfabetismo, porque muchas veces son adolescentes que esto lo hacen como un círculo, ¿no? En el cual mamá soltera y los hijos, pues por ende a lo mejor tienen muchos hijos y pocos recursos económicos y no le pueden dar la misma educación a todos. Entonces sí que sería un problema. Los preservativos son el único método anticonceptivo que pueden evitar tanto el embarazo como pueden disminuir el riesgo de infecciones de transmisión sexual, incluida el VIH. ¿Por qué dice disminuir? Muchas veces decimos que el preservativo nos podría cubrir al 100%. Pero ¿qué pasa con las infecciones de transmisión sexual como el sífilis o el VPH o inclusive el herpes, que se podría convertir en un herpes 2, ¿no? Entonces, el preservativo solamente nos ayudaría a disminuir el riesgo, pero en gran cantidad, lógicamente, a diferencia de los otros métodos. El uso de anticonceptivos fomenta el derecho de las personas a decidir el número de hijos que desea tener y el intervalo de embarazos entre ellos. Por ello, la importancia de la educación sexual y reproductiva en los centros educativos, ya que al empezar una vida sexual activa, los adolescentes se ven como en un gran desconocimiento sobre estos temas, algunas veces por temas religiosos o tabúes. Es por ello que la planificación o la elegibilidad de los métodos es un derecho y todas las personas tienen derecho a ese acceso, incluido hasta los preadolescentes. Recuerdo que en telemedicina había una paciente que me decía,
es que en plena pandemia me decían, no puedo acceder a ningún método anticonceptivo porque no tengo el consentimiento de mi mamá o de mi papá. Entonces sí que habría un problema porque incluso ellos son un grupo vulnerable, ¿no? En los cuales se puede ver incluso embarazos no deseados. Antes de entrar al tema, vamos a aclarar unas ciertas definiciones en las cuales, ¿qué es fertilidad? ¿Qué es fecundidad? Como ya lo dijimos, ¿qué es planificación familiar? ¿Y qué es la sexualidad humana según nos indica la OMS? ¿Alguien me puede decir a lo mejor una idea que tenga entre fertilidad y fecundidad? ¿Alguna diferencia que tenga fertilidad y fecundidad? Bueno, tenemos que fertilidad es la capacidad de fecundar, es decir, la capacidad que tiene el óvulo de madurarse y poder ser fecundado. Y en el caso de los hombres, la capacidad espermática de poder fecundar ese óvulo. Entonces tenemos que la fertilidad es la capacidad que se tiene, ¿no? Y la fecundidad es la capacidad de tener hijos vivos. Es decir, la diferencia entre ambos conceptos es similar a la existencia entre la realidad y su posibilidad. La fecundidad se refiere a los hijos que han habido, es decir, a las gestaciones que ha tenido la mujer. Y la fertilidad es la capacidad que tiene la mujer de poder ser fecundada, ¿no? La planificación familiar es la posibilidad de manejar la fertilidad para evitar o lograr la concepción, ¿no? Y la sexualidad humana nos indica la OMS que es un aspecto central del ser humano. O sea, la sexualidad humana es una necesidad del ser humano, el cual no se va a poder reprimir, ya sea por temas religiosos o por edades, no se van a poder reprimir, porque muchas veces incluso hasta los niños preadolescentes, niñas preadolescentes, ya empiezan su actividad sexual precoz. Y sí que es un tema muy importante que en sus casas les empiecen a hablar de sexualidad y sobre cómo protegerse, ¿no? Sobre todo en nuestros países, este tema sí que es un poco tabú y no debería de ser así. Ahora, ¿cuántos métodos anticonceptivos tenemos? Tenemos muchos métodos anticonceptivos, como la píldora, implantes, inyectables, parches, anillos vaginales, dispositivos intrauterinos, preservativos. Incluso tenemos la esterilización masculina y femenina, ¿no? Que eso ya luego poco a poco los vamos a ir desarrollando. Métodos de la menorrea, que es el método de la lactancia, el coito interrumpido, métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, ¿no? Los podemos clasificar en conductuales. ¿Qué es conductuales? Pues cuando estos métodos conductuales son los que llamamos métodos naturales, ¿no? Van a depender de la mujer que conozca su cuerpo en cada etapa, ¿no? Por eso dice reconocimiento de la fertilidad, lactancia, la retirada, nos referimos al coito interruptus, y la abstinencia, y también el reconocimiento de la fertilidad. Tenemos los hormonales orales, inyectables, parches, vaginales, subdérmicos y de emergencia, ¿no? En cuanto a los de barrera, tenemos el condón masculino, femenino, el capuchón cervical, diafragma vaginal, esponjas anticonceptivas y los dispositivos intrauterinos, los no medicados y los medicados, en el cual va a entrar el DIU de cobre y el DIU de plata, que es el hormonal. En los químicos, los espermicidas, y los quirúrgicos, pues la OTB, que es la oclusión tubárica bilateral o ligadura, no sé cómo lo llamen en su país, y la vasectomía. Aunque también se habla en los quirúrgicos sobre el ESURE, que ya lo iremos desarrollando poco a poco. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Tengo ninguna pregunta, Tatiana. Bueno, seguimos, ¿no? Ahora, tenemos, ¿qué es un método anticonceptivo? Porque se habla mucho de métodos anticonceptivos, pero ¿qué es en sí? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un método anticonceptivo? Porque métodos anticonceptivos hay varios, ¿no? Tenemos naturales, de barrera, hormonales y reversibles. Bueno, el método anticonceptivo es que impide o reduce significativamente las posibilidades de una fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales de carácter heterosexual, ¿no? Un hombre y una mujer.
Pero no dejemos de lado tampoco, porque dentro de los métodos anticonceptivos de barrera tenemos los preservativos, tanto masculinos como femeninos. En las relaciones homosexuales, tanto de hombre como de mujer, también es importante el uso de anticonceptivos. Por ejemplo, en las relaciones sexuales de hombres es importante el preservativo por muchas enfermedades que pueden ser de transmisión sexual. Y cuando se mantienen relaciones sexuales lésbicas entre mujeres, también es importante el uso de preservativo por el virus del VPH, ¿no? Entonces, ¿qué tipos tenemos? Métodos anticonceptivos naturales, de barrera, hormonales e irreversibles. E irreversibles que tampoco, o sea, eso era una clasificación que está allí, pero según ha ido avanzando la tecnología, tenemos ciertas, digamos, técnicas que esos irreversibles ya no se volvieron tan irreversibles, ¿no? Entonces, vamos a pasar. Aquí tenemos, vamos a clasificar primero a los métodos anticonceptivos naturales, ¿no? Vamos a ir con el coitus interruptus, ¿no? Que tiene un 96% de efectividad. ¿En qué consiste? Que durante el acto sexual el pene es retirado prematuramente y el semen es eyaculado fuera de la vagina, lo más alejado posible. La indicación para este método anticonceptivo es en pacientes con alergia al látex o alguna enfermedad crónica que contraindique la administración de hormonas, ¿no? Pero está contraindicado en adolescentes, porque los adolescentes, pues lógicamente van por impulso y no van a retirar el pene cuando se produzca la eyaculación, ¿no? O tampoco es indicado, es contraindicado en hombres que padezcan eyaculación precoz, ¿no? Porque esta patología o esta condición no hace que el pene sea retirado mucho antes que la eyaculación. Para que sea un método relativamente seguro, es importante que el hombre no haya tenido relaciones. He ahí el problema, porque es el 96%. Porque el hombre, para realizar este método, no tiene que haber tenido relaciones 3 días antes del acto sexual, ya que la vida del espermatozoide es de 72 horas, como ya lo sabemos. Si el hombre ha tenido relaciones sexuales en los últimos 3 días, puede haber todavía en sus conductos espermatozoides, que salen mucho antes de la eyaculación, lo que llamamos el líquido preseminal. Entonces, si se ha tenido relaciones sexuales por la mañana, manteniendo este método, es ilógico que se vuelva a mantener relaciones sexuales por la noche, porque en sus conductos ya hay espermatozoides y en gran cantidad, ¿no? Solamente basta un espermatozoide como para poder fecundar, ¿no? Ahora nos vamos al método del ritmo, que tiene su efectividad del 91 al 30%. ¿Por qué hay dos cantidades aquí? ¿Alguien conoce el método del ritmo? ¿Lo conoce? Obstetra Tetiana, Dígame. hay una pregunta de Hernán Medina Ujú. que dice que ¿cuál es la diferencia entre anticonceptivos y preservativos? O si es que hay una diferencia. Ya. Anticonceptivos engloba todo lo que son los anticonceptivos, tanto de barrera, naturales. O sea, el anticonceptivo se va a centrar en la anticoncepción para que no se produzca esa fecundación. Preservativo es un tipo de anticonceptivo, o sea, está dentro de los anticonceptivos de barrera. Entonces, ya sea preservativo o condón. Muchas veces le llaman preservativo, muchas veces le llaman condón, tanto masculino como femenino. Entonces, los anticonceptivos y los preservativos quiere decir que el preservativo está dentro de los anticonceptivos. Es una subclasificación. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No tienen otra pregunta, Tatiana. Te está diciendo Hernán Medina, muchas gracias. Ok. Seguimos. Estábamos en el método del ritmo, ¿no? ¿Alguien conoce el método del ritmo? O es un poco complejo, la verdad, el método del ritmo, ya que ¿por qué pongo dos cantidades aquí? El 91% y el 92%. Vamos a ver. Este método está indicado para mujeres que hayan evaluado sus ciclos por lo menos 6 meses a un año y no han observado irregularidad.
O sea, tengo una paciente que sabe qué días le viene la menstruación y cuánto dura sus ciclos, ¿no? Pero lo ha evaluado durante 6 meses. No vale de que la paciente lo haya evaluado por 2 meses o 3 meses, no, porque eso puede variar. Realmente la duración del ciclo es de 28 días, como ya lo sabemos, pero que puede durar entre 21 a 35 días. Cuando hablamos de ciclo, estamos hablando desde el primer día de la menstruación hasta el primer día de la siguiente menstruación, ¿no? Entonces, en pacientes, la paciente debe conocer su ciclo, cuánto dura cada mes. Entonces, esto puede variar. Si hay una variación de un día o 2 días, la paciente dice, no, yo no tengo ciclos de 28 días, yo los tengo de 31 días. No importa, está dentro de lo normal, ya que un ciclo normal puede durar entre 21 días y 35 días. No pasa nada. ¿Qué pasa cuando dura más de 35 días? Pues allí sí que habría otra patología que habría que investigar, ¿no? Este método debería ser utilizado, como ya lo dijimos, en mujeres con ciclos regulares. Si mi paciente es irregular, no podría mi paciente acogerse a este método, ¿no? En las adolescentes no es muy recomendable, ya que su eje tarda en madurar, como ya lo sabemos, ¿no? Su eje hipotálamo-hipófisis gonadal normalmente tarda entre 2 a 3 años en madurar. Entonces, ¿en qué consiste? En contar los días del ciclo menstrual y elegir los días apropiados para tener relaciones sexuales y evitar el embarazo. Pero ¿cómo los cuento? A ver, aquí viene. Usted trata, Tatiana, Dígame. hay la persona Bruno está haciendo una pregunta y dice, el que queden espermatozoides en el conducto y después el hombre orina, ¿mataría los espermas? No, no, porque estamos hablando de que esto ya es fisiología del aparato genital masculino, ¿no? Pero realmente no se eliminaría. Porque cuando el hombre va a eyacular, estamos hablando de otro conducto que no es el meato urinario, ¿no? Entonces, esto ya es anatomía del aparato genital masculino, en el cual vamos a tener los conductos por donde va a salir lo que es los espermatozoides y el conducto por donde va a salir la orina. Entonces, son conductos diferentes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, también otra pregunta de Hernán Medina. Dice, ¿por qué tienden a engordar aquellas mujeres que toman las píldoras anticonceptivas? Ya, allá vamos a las píldoras anticonceptivas dentro de un momento. Primero estamos en los anticonceptivos naturales, pero así como para aclarar su duda un poquito, las píldoras anticonceptivas, si la está haciendo, si la mujer está engordando demasiado, entonces sí habría que buscar la patología. Normalmente las píldoras hechas por progestágenos hacen que haya una, no es que la mujer gane en tejido adiposo, ¿no? En grasa, pero sí en retención de líquidos. Entonces, pero más o menos esta variación es de 1 a 2 kilos al año. Pero si ya estamos hablando de que gana en tejido adiposo, entonces sí estaríamos hablando de alguna otra patología, ¿no? Que habría que investigar, a lo mejor una insuficiencia a la insulina, una resistencia a la insulina o otra patología. Pero eso ya luego lo vamos a ir viendo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, también otra pregunta del señor Gonzalo Condori. ¿Una paciente con síndrome ovario poliquístico puede usar algún método anticonceptivo? Claro. Las pacientes con SOP, síndrome de ovario poliquístico, incluso en su tratamiento, en su esquema, entran métodos anticonceptivos, porque lo que necesitamos de esa paciente es que reduzcan de diámetros sus quistes, como le podríamos llamar así, pero son folículos. Necesitamos que reduzcan el diámetro y aparte también regularle los ciclos. ¿Y cómo lo logro eso? Pues con pastillas anticonceptivas. Cuando estemos en el tema de pastillas anticonceptivas lo vamos a ver. Normalmente a ellas se tratan, los especialistas se las trata con un tipo de pastillas, pero esto ya lo vamos a ir viendo poco a poco para que puedan entender el porqué.
Otra pregunta más la señora Esther Solina. Pregunta si un mes el ciclo es de 30 días y el siguiente de 28 y el siguiente de 32. ¿Funcionaría el método del ritmo? ¿Me podría repetir la pregunta? Si un mes el ciclo de 30 días y el siguiente mes es de 28 días y el siguiente mes es de 32 días, ¿funcionaría el método del ritmo? Mientras si sus ciclos, mientras estén dentro de los 28 a 35 días, claro que funcionaría. Ahora le voy a explicar el por qué. ¿Tenemos más preguntas? Están sugiriendo a las personas de que las preguntas sean al final, porque se está interrumpiendo mucho. Ok, perfecto. Entonces, tenemos que los métodos anticonceptivos naturales, estábamos hablando del método del ritmo. ¿Por qué yo pongo dos porcentajes, el 91% y el 30%? Esto es muy sencillo, porque si la paciente, ¿no?, o la usuaria no sabe utilizar bien este método y falla en sus días fértiles, entonces ya tendríamos un 30%. Pero ¿cómo lo voy a utilizar, no? ¿Cómo yo le explico a mi paciente cómo utilizarlo, no? Mi paciente llega y me dice, a ver, doctora o doctor, mis ciclos son de 28 días. Yo ya hice un registro de 12 meses, de 6 meses, y mis ciclos son de 28 días. Por eso no hay problema. 28, cuento hasta el día 14. Como se puede ver aquí, aquí está. Eso es. Cuento hasta el día 14, entonces el día 14 es el día de mi ovulación. Marco un límite de seguridad en la cual le digo a la paciente, 3 días antes no puede mantener relaciones sexuales ni 3 días después. Y los demás días usted puede mantener relaciones sexuales sin protección. Hasta allí todo perfecto porque mi paciente tiene sus ciclos de 28 días. Pero ¿qué pasa cuando mi paciente tiene ciclos de más de 28 días? Por ejemplo, no puede tener hasta ciclos de 35 días. Muchas veces ahí es donde viene el problema, porque yo no le puedo decir desde el día 1 de su sangrado cuente 14 días y ese es el día de su ovulación. No, porque el día 14, a pesar de que en sí sería la ovulación según cuentas fallidas, pero realmente no. Entonces yo le tengo que decir a mi paciente que cuente desde el primer día de sangrado hacia atrás. Si ella ha sangrado este día, ella va a contar 14 días hacia atrás. Y entonces en este ciclo es el día 19 su menstruación, no es el día 14. Si ella cuenta hacia atrás, le cae el día 19 su menstruación, o sea, su ovulación, perdón. Y ahí es donde marca sus días de seguridad. 3 días antes y 3 días después. Incluso la OMS recomienda 4 días antes y 4 días después del día de la ovulación, ¿no? Ahora, volvemos a los métodos naturales, en la cual vamos a tener el método de la temperatura basal. Este método, si se utiliza de forma correcta, tiene un porcentaje del 85% de efectividad, y la indicación en pacientes alérgicas al látex con enfermedades que contraindiquen un método anticonceptivo hormonal. En las contraindicaciones, pacientes que padezcan de alguna afección que modifique su temperatura corporal. Es por eso que este método como que tiene menos efectividad, porque a lo mejor la paciente está en un cuadro gripal, entonces sí que me va a modificar su temperatura. ¿En qué va a consistir? En medir la temperatura todas las mañanas apenas se despierte con un termómetro digital, y es importante de que la paciente haya dormido al menos 5 horas, porque si no ha dormido 4 o 5 horas, entonces va a estar más debilitada y su temperatura va a ser menor. Es importante tomar la temperatura al despertarse, antes de levantarse, sin realizar ninguna actividad, incluso ni hablar. Todos los días a la misma hora lo tiene que realizar.
Y como les decía anteriormente, hay factores que pueden alterar la temperatura, como un cuadro gripal, no haber dormido lo suficiente, incluso haber ingerido alcohol la noche anterior. Eso también podría subirle demasiado la temperatura y no podríamos tener un registro de forma exacta, ¿no? Pero imaginemos que ninguno de estos factores están influyendo. Y es importante la medición de la temperatura basal. ¿Por qué? Vamos a explicar el por qué es importante la temperatura basal y por qué se hizo este método, está clasificado este método, ¿no? Ninguno de los factores anteriores están infiriendo, pero vamos a ver en condiciones normales. Porque en la fase folicular, es decir, antes de la ovulación, la temperatura del cuerpo es de 36.1 a 36.4 grados centígrados. Luego, cuando pasamos a la fase lútea, que es desde la ovulación hasta el primer día de sangrado, la temperatura varía entre 36.5 a 36.8 grados centígrados. Esto es importante porque cuando la progesterona sube, cuando la progesterona alcanza su pico, la temperatura tiende a subir también. Entonces, ahí es donde nos indica el inicio de la ovulación y así se sabe qué días son fértiles y qué días no necesitamos protección. Se recomienda no mantener relaciones sexuales igual durante 3 días, reanudándola durante 3 días después de ese pico, ¿no? Reanudando las relaciones sexuales al cuarto día, nos indica la OMS, ¿no? Muy bien, vamos al método Billings. El método Billings tiene, estos métodos naturales sobre todo tienen importancia porque la mujer tiene que conocer muy bien su cuerpo, ¿no? El método del ritmo tenía que conocer sobre todo sus ciclos, el método de la temperatura basal, su temperatura al menos se debe registrar al menos unos 3 o 4 meses antes para poder iniciar este método también, ¿no? Entonces, vámonos al método Billings. ¿En qué va a consistir el método Billings? El método Billings va a consistir en el que la identificación de los días fértiles, pero por medio de la consistencia del moco cervical. Y así podemos recordar en qué fase o reconocer en qué fase del ciclo nos encontramos. Por ejemplo, aquí tenemos que cuando la mujer no es fértil, va a tener un moco más denso, pegajoso, cremoso, entonces en esos días no es fértil. Cuando el moco cervical es opaco, flexible, estamos en los días semifértiles. Pero cuando el moco cervical está muy clarito, que parece una clara de huevo, entonces le ayuda a la conducción de los espermatozoides. Eso quiere decir que estamos muy fértiles, que estamos ovulando. Pero ahora, ¿cuál es el inconveniente? En saber diferenciar. ¿Cómo se diferenciar entre la secreción vaginal y el moco cervical? Porque tenemos secreciones vaginales, lógicamente, secretadas por las glándulas vaginales. Pero también tenemos el moco cervical. Entonces, se le indica a la paciente de que, como en forma de tacto, ¿no? Se haga un tacto para poder vigilar la consistencia de su moco. Cuando hablamos del método MELA, que también es un método anticonceptivo natural, tiene una efectividad del 98 al 99%. Este método está basado en la lactancia materna, ¿no? No tiene efectos secundarios, es efectivo, sí, siempre y cuando se dé lactancia exclusiva, los 6 primeros meses de vida del bebé. Es decir, la mamita tiene que darle de lactar día y noche, sin añadirle otro alimento ni otro líquido. Ahora, mientras esté amamantando, ella si quiere optar por este método lo puede hacer. O también tenemos métodos en la lactancia que son hormonales, que son a base de progestágenos. También se le podría indicar a la paciente. ¿Por qué yo no le puedo dar a la paciente un método anticonceptivo combinado que tenga estrógenos y progestágenos? Porque los estrógenos se secretan por la leche materna. ¿Y qué es lo que le voy a causar? Si la paciente tiene un niño, o sea, de sexo masculino, lo que le voy a causar al niño es ginecomastia. ¿Ok?
Entonces se le van a empezar a agrandar las glándulas mamarias al niño a causa de la ingesta de estrógenos por medio de la leche materna. Entonces es por eso que no podemos administrarle o recomendarle un método anticonceptivo combinado a las pacientes que están lactando, ¿no? La prolactina, que es la que ayuda a la producción de la leche, es una hormona segregada por la parte anterior de la hipófisis, o sea, en la adenipófisis, que estimula la producción de la leche en las glándulas mamarias, ¿no? Y por ende esto sintetiza la progesterona en el cuerpo lúteo, o sea, que va a estar, que no va a producir óvulos, entonces se produce una anovulación. Entonces, ¿cómo surge esto? El bebé succiona y esto hace que se estimulen los pezones. Esto envía una señal al cerebro para que éste secrete, ¿no? Digámoslo de esa manera, oxitocina y prolactina. La prolactina va a ayudar a la producción de la leche y la oxitocina a ser expulsada, ¿no? Se produce esa eyección y por último el vaciado. Pero no solamente eso, sino que a nivel de los ovarios también se produce la anovulación. Por eso que las mujeres que están dando de lactar tienen una amenorrea de más o menos 6 meses. Ahora nos vamos con el método citotérmico. Preguntas no, dijimos al final de la ponencia, ¿verdad? Sí, al final de la ponencia. Tatiana, ¿está grabando la sesión? Sí, sí se está grabando. ¿Está grabando? Sí. Ya. Ahora, el método citotérmico es una mezcla, más o menos se podría decir, de los métodos que vimos hace un momento, ¿no? Que vamos a valorar 3 parámetros. Los cambios del moco cervical, la temperatura basal al despertar y los cambios físicos al nivel del cuello uterino. ¿Cómo veo los cambios físicos al nivel del cuello uterino? Eso es importante y cómo vamos a interpretar los parámetros, ¿no? El moco cervical va a cambiar de consistencia. La temperatura va a variar, como ya lo dijimos anteriormente, ¿no? El cuello uterino en su periodo fértil, su posición es baja, de consistencia dura y es cerrado. Y en su periodo infértil, su posición es alta y su consistencia blanda y es semiabierto, ¿no? En la fase preovulatoria, o sea, en la fase infértil, va a surgir una sequedad vulvar, va a bajar la temperatura y el cuello uterino va a estar bajo. Va a tener una consistencia dura y cerrado. Y en la ovulación, que es cuando se produce ese pico de temperatura, como lo vimos, y hay cambios en el moco cervical que se vuelve más acuoso, como si fuera una clara de huevo, pues vamos a tener una sensación de humedad vaginal, o sea, vulvar. La presencia del moco cervical cambia de característica y se va a surgir la subida de temperatura. El cuello va a estar más alto, blando y abierto. Los parámetros que vamos a tener en cuenta son los signos y síntomas que se utilizan en el método citotérmico: la temperatura basal, corporal, secreción del moco cervical, información histórica de los ciclos menstruales. Esto es importante porque la mujer tiene que saber cuándo ovula, o sea, cuánto tiempo son sus ciclos. En el método Billings, lo que vamos a ver, los signos y síntomas, son la secreción del moco cervical. Los métodos de barrera en el citotérmico sí están permitidos y en el de Billings no. ¿Por qué no están permitidos los métodos de barrera en el de Billings? Pues porque, como dijimos anteriormente, es un método que solamente se va a basar en cómo está la consistencia del moco cervical. Entonces, hay muchos métodos anticonceptivos de barrera, como el anillo, por ejemplo, el capuchón, digamos el preservativo. Todos estos vienen lubricados y pueden cambiar la consistencia de ese moco cervical, ¿no? Identificar periodo fértil o infértil que se necesita, ¿no? En el método citotérmico, 6 horas de sueños ininterrumpidos para medir correctamente la temperatura, 6 ciclos correctos y distinción de la secreción cervical, ¿no? En cuanto al método Billings, la correcta identificación y distinción de la secreción cervical, como ya lo dijimos anteriormente.
Ambos son similares, porque ambos son métodos naturales. Tienen un tiempo de abstinencia similar, es decir, tengo días fértiles, días no infértiles. Los días no infértiles, pues mantengo relaciones sexuales, y los días fértiles, pues la abstinencia. El uso efectivo de ambos métodos es afectado por los eventos que afectan la duración y la regularidad de los ciclos, como lo dijimos anteriormente. Tengo días fértiles y días infértiles. Ahora nos vamos a los métodos anticonceptivos de barrera. Como primera opción tenemos el condón o preservativo masculino, en el cual tiene el 98% de efectividad. La mayoría están hechos a base de látex, pero en la actualidad existen condones que disminuyen la reacción alérgica al látex, estos llamados condones hipoalergénicos. O sea que ya existen condones que sí que pueden bajar esta alergia, ¿no? Se trata de preservativos que no están hechos en látex, sino en resina sintética. La efectividad, como ya lo dije anteriormente, es del 98% si se utiliza de forma correcta. Lógicamente, el momento de abrir el condón, que no sea con artefactos punzocortantes, ni que sea con la boca, etcétera, ¿no? Porque eso puede que también haya roturas. El condón se tiene que utilizar antes de la penetración, porque muchas veces el fallo es que el condón se lo colocan después de la penetración, es decir, están en el acto sexual y cuando ya sienten que van a eyacular, es allí cuando se lo colocan y no, el condón lo tienen que poner antes del acto sexual, ¿no? Con el pene erecto, lógicamente, y esto sí disminuye contraer infecciones de transmisión sexual. ¿Es placentero el condón? Algunos pacientes dicen, no, es que condón no, porque la verdad que no siento lo mismo, ahí tener eso allí no se siente igual. En algunas personas dicen que no les gusta el condón, pero que no lo sienten igual y les parecen incómodos, pero por esas razones no son válidas, la verdad. Ante tantas opciones que hay de métodos anticonceptivos y ante tantas opciones que hay de condones en el mercado, incluso ya los encontramos con texturas, con sabores, en el caso de que quieran realizar sexo oral, e incluso con texturas para que puedan sentir diferente, ¿no? Entonces, no es la excusa de que no se siente igual con condón, ¿no? Es importante su uso correcto, pues para disminuir para que no se vea afectada su efectividad. No se puede utilizar, porque hay dos tipos de preservativos o condones, ¿no? No se puede utilizar el preservativo masculino y el femenino juntos. ¿El por qué? Porque la fricción va a hacer que se rompa uno de ellos y es como si no estuviesen protegidos. Entonces, el preservativo se va a conservar en lugares frescos y secos, hay que protegerlos de la luz solar, ¿no? Hay que manipularlos con cuidado, como ya lo dije anteriormente. Colocarlo en el pene erecto, no es muy recomendable que lo tengan por mucho tiempo los chicos en la billetera, en el pantalón, porque se van deteriorando, ¿no? En cuanto a preservativos femeninos, allí el tabú que porque una mujer lleva en su bolso un preservativo femenino, ¿no? Pero en la actualidad esto ya tendría que ir disminuyendo. Sobre todo en mi país sí que hay un poquito de tabú el por qué la mujer lleva un preservativo en su bolso, ¿no? Tiene un 98% de efectividad, es igual que el preservativo masculino, está hecho de látex y se va a adaptar a la vagina. Actúa como una barrera que impide la descarga del semen en la vagina durante el coito, ¿no? Es una barrera. No se reconocen contraindicaciones a no ser que sea alérgica al látex y sí cubre de ITS. No se requiere ningún seguimiento, solamente que se lo coloque de forma correcta, ¿no? Sobre todo, va a tener 2 aros a cada lado. Uno de sus aros va a estar cubierto por el látex, así como el condón masculino. Un lado está descubierto y el otro sí que tiene una cubierta, ¿no? En forma de 8 se introduce en la vagina hasta donde se siente el cervix o siente que esté bien colocado
y ya estaría colocado el preservativo femenino. Cuando hablamos de diafragma, este tiene un 94% de efectividad. Consiste en una semifera de látex. Su uso es lógicamente vaginal y tiene un borde circular, en cuyo interior hay un fino como anillo metálico, pero este es flexible. Este uso confiere a un aparato de cierta elasticidad, o sea, sí es elástico y mantiene su forma. Cuando se ingresa, cuando ya está bien colocado en el cervix, este va a mantener su forma, tapando el cervix, lógicamente. Y esto siempre se va a utilizar como un espermicida. Es importante, es de suma importancia, que se mida el diámetro subpúbico con el fondo del saco posterior. ¿El por qué? Porque en el diafragma vamos a encontrar 5 tamaños diferentes. ¿Qué pasa si mi paciente no se adapta a ninguno? A lo mejor necesita uno más grande o necesita uno más pequeño. Si necesita uno más grande y se está colocando uno más pequeño, entonces ¿qué va a pasar? Lógicamente que no va a ser efectivo ese método. Entonces, ¿en cuánto está indicado? Contraindicado. ¿En qué mujeres está contraindicado? Cuando la paciente tiene prolapso uterino severo, cuando tiene cisto o rectoceles marcados, los músculos del introito de la vagina son laxos, que esto ya lo vemos más o menos en mujeres en la perimenopausia, o si no, mujeres que tengan alergia al látex. Está contraindicado también en el puerperio hasta las 6 semanas, en malformaciones vaginales, en infecciones vaginales no tratadas y en infecciones repetidas. Y tampoco está indicado cuando se realizan coitos diarios. En cuanto al capuchón cervical, tenemos que tiene una efectividad del 84%. Es un implemento utilizado como un método anticonceptivo también. Tiene una cubierta cervical con un dispositivo de hule, de látex, en forma de dedal. Ya. Las ventajas que vamos a tener con este es que algunas de las ventajas que presenta va a ser que no lo siente la mujer ni el hombre en el acto sexual. Puede ser colocado hasta 24 horas antes de tener relaciones, a diferencia del diafragma. Se puede utilizar repetidas veces durante un periodo de 48 horas, no afecta a las hormonas naturales y no es necesario interrumpir la relación sexual, ya que se puede colocar mucho antes. La desventaja es que debe de ser instalado 24 horas antes del coito y no protege contra infecciones de transmisión sexual y muchas veces dificulta la aplicación. Cuando hablamos de DIU de cobre, su efectividad es del 98%. Esto era muy requerido antes, el DIU de cobre. Y es importante, pero sobre todo en el DIU de cobre, es importante preguntar a la paciente si desea una planificación a largo plazo o a corto plazo. ¿El por qué? Porque este dispositivo es que lo va a colocar un profesional, ¿no? El dispositivo lo va a colocar un profesional. Entonces, si quiere un embarazo a corto plazo, por ejemplo, la paciente quiere un embarazo de aquí a 9 meses, pues no es muy lógico que se le coloque un dispositivo que puede durar hasta 10 años, ¿no? Entonces, no libera ningún tipo de hormonas, ya que actúa a nivel local. Pero ¿cómo va a actuar? Bajo 2 métodos. Como barrera, porque no permite la implantación del óvulo fecundado, y actúa a través del cobre, que es un elemento tóxico a nivel local y no va a permitir la implantación tampoco. La colocación va a ser más fácil durante la menstruación, ya que el orificio cervical está un poco más abierto, en nulíparas, es un poco más doloroso la colocación que en multíparas. Si nos vamos a la anatomía del cervix, del cuello uterino, tenemos que las nulíparas y las multíparas no tienen las mismas características, ¿no? Entonces va a ser un poquito más doloroso en las nulíparas, pero eso no quiere decir que no le podamos colocar un DIU de cobre a la nulípara, ¿no? Las ventajas es que este va a durar de 5 a 10 años, no es hormonal, por tanto no va a alterar el ciclo hormonal. Esta ventaja sería para mujeres con ciclos regulares y sangrados abundantes,
Porque si yo tengo una paciente que me sangra mucho, que tiene los ciclos irregulares, entonces no sería muy recomendable ponerle un DIU de cobre. ¿El por qué? Porque en esos sangrados abundantes el DIU se puede rodar y la paciente me quedaría desprotegida, ya que sí necesita control este tipo de métodos, de dispositivos, pero es anual por medio de ecografías, ¿no? Este no no nos va a proteger de embarazos ectópicos, o sea que sí podría haber un embarazo ectópico. Por ejemplo, el DIU se movió un poco, se produjo la implantación, pero se quedó allí en la trompa, o sea, la fecundación, pero se quedó ahí en la trompa y se implantó en la trompa. Entonces, no me va a proteger ante un embarazo ectópico. Y como lo dije, en mujeres con sangrados abundantes no es muy recomendable porque estaríamos acortando su efectividad. Muy bien, antes de ingresar de ir a métodos anticonceptivos hormonales, sí es importante de que a lo mejor me digas un poquito de las preguntas que haya de métodos anticonceptivos naturales o de barrera. Ya, bueno, la mayoría son más de estrógenos, más anticonceptivos hormonales. Ya, entonces vamos directo allá, ¿no? Sí. Ya, ok. Muy bien. Los métodos anticonceptivos hormonales, antes de sugerir a mi paciente, porque nosotros sugerimos y es ella quien decide, ¿no? Antes de sugerir un método anticonceptivo hormonal hay que tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, la edad, el peso, si ha estado con anticonceptivos anteriores, si está lactando, en cuánto plazo quiere planificar. Disculpe, Tatiana. Sí. No revisé el YouTube y sí tiene una pregunta que es si existen preservativos especiales para personas alérgicas. ¿Cuáles son estos? Sí, lo dije, hay preservativos hipoalergénicos. Ya los encontramos en poca cantidad, lógicamente, en la farmacia, pero sí ya existen. Son hechos a base de resina sintética, no son hechos a base de látex, que por lo general el látex es lo que produce la alergia. ¿Alguna otra pregunta? No, no hay más preguntas. Ok, entonces vamos a los métodos anticonceptivos hormonales. Antes de sugerirle, como le decía a mi paciente, un método anticonceptivo hormonal, hay que tener en cuenta pues todos estos factores, ¿no? A ver, ¿por qué yo voy a tener en cuenta la edad? Ya que no es lo mismo una paciente joven que una paciente de 40 años o de más. La cantidad hormonal es diferente y los riesgos son diferentes. Igual el peso, yo tendría que tener en cuenta el peso. No es lo mismo anticonceptivos para una paciente delgada que para una paciente con sobrepeso, ya que no se puede dar un anticonceptivo que puede hacer un aumento de peso, una retención de líquidos a una paciente que tenga sobrepeso, ni tampoco ponerle un implante en el brazo a la paciente con sobrepeso, ya que el tejido adiposo dificulta la liberación de las hormonas y esto bajaría su efectividad. Por ejemplo, pacientes que han tomado anticonceptivos de forma anterior porque su vecina se lo recetó, porque su amiga, porque su hermana se lo recetó y a ella le hacían bien, pues a lo mejor a ella también. Pues entonces muchas veces tenemos jovencitas que están utilizando un anticonceptivo con mucha carga hormonal, que ya vamos a ver los anticonceptivos con cargas hormonales, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estas pacientes? Yo no puedo darle un anticonceptivo con menos carga hormonal porque yo le voy a estar induciendo a un sangrado intermenstrual. Entonces, pacientes en lactancia, por ejemplo, los anticonceptivos solo a base de progestágeno, ya que si a esta paciente le recetamos anticonceptivos que contengan estrógeno, como ya lo dije anteriormente, le podríamos causar una ginecomastia a ese bebé. Entonces es importante que se tengan en cuenta todos estos parámetros. Por ejemplo, el plazo de planificación, si es a corto o a largo plazo. Si es a corto plazo, pues yo le podría dar unas pastillas. Si es a largo plazo, le podríamos poner un dispositivo intrauterino o incluso el implante, ya sea a 3 años, a 5 años, etc. En cuanto a las enfermedades asociadas,
Esto también es un tema muy importante. ¿El por qué? Porque mujeres que son fumadoras, o sea, que sufren tabaquismo, estas usuarias, no se les recomienda cualquier tipo de anticonceptivos hormonal que contengan estrógeno, ya que tienen mayor riesgo de enfermedad arterial coronaria. Mujeres mayores con tabaquismo crónico y enfermedad cardíaca persistente tienen mayor riesgo, pero incluso que mujeres sobre los 40, fumadoras de 1 a 4 cigarrillos al día, tienen mucho más riesgo de un evento coronario. ¿Por qué? Por los estrógenos. Porque si se produce una alza en los estrógenos, o sea, como que se ingiere más de los estrógenos en sí, más la interacción que causa que ya tenga la patología coronaria o un antecedente tromboembólico, pues esa paciente incluso hasta se me puede morir, ¿no? Existen incluso fórmulas de anticonceptivos hormonales con bajos niveles de estrógeno para mujeres fumadoras, pero teóricamente el tabaquismo puede disminuir el metabolismo del estrógeno, volviendo a estas fórmulas pues poco efectivas. Realmente actualmente no existen aún estudios o guías para que indiquen qué anticonceptivos orales pueden utilizar en estas mujeres, ¿no? En mujeres fumadoras menores de 35 años. Por ejemplo, si tienen varices o antecedentes de eventos tromboembólicos, ahí cuidado con recetarles anticonceptivos con estrógenos y dependiendo de la cantidad, ¿no?, de estrógenos que contenga ese anticonceptivo. Pero poco a poco ya vamos viendo cuáles son la clase de estrógeno y las clases de progesterona, ¿no? Los medicamentos. Es necesario tener en cuenta los medicamentos que está consumiendo la paciente. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En especial, los más comunes que pueden interferir con la anticoncepción son los anticonvulsivantes, ¿no? Los anticonvulsionantes, las pacientes epilépticas, estos medicamentos van a disminuir los niveles de estas hormonas y nos podría provocar un fallo del método. Entonces, por eso es importante la historia clínica que le vamos a realizar a la paciente antes de sugerirle un método anticonceptivo. Ya. La composición de estos, ¿qué métodos anticonceptivos hormonales tenemos? Como lo dijimos anteriormente, pues tenemos orales, inyectables, parches, anillos vaginales, implantes, DIU, etc. Casi todos son a base de estrógeno y progesterona, y hay algunos solamente de progestágeno, ¿no? Los estrógenos y los que están hechos a base de estrógenos y progestágenos van a ser los combinados, y luego los que están hechos a base de progestágenos ya lo vamos a ver en qué casos nomás lo podemos recetar. Ya. ¿Cómo funcionan los métodos anticonceptivos hormonales? Los métodos anticonceptivos hormonales están compuestos por dos hormonas, ¿no?, que son fundamentalmente los estrógenos y los progestágenos. ¿Cómo va a realizarse el mecanismo de acción para lograr la anticoncepción? Ese método anticonceptivo, cómo va a inhibir el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a realizar? De la siguiente manera. El hipotálamo secreta la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadrotropinas, que se libera a la circulación portal, que es la que irriga el hipotálamo. Esta estimula las células gonadotropas que se encuentran en la hipófisis. Es decir, el hipotálamo secreta esta hormona a su circulación. Es el que lo irriga. Su circulación es quien lo irriga. Y por medio del torrente sanguíneo llega a la hipófisis, a las células gonadotropas, que estas células, al ser estimuladas, van a liberar FSH, que es la hormona folículo estimulante, y LH, que es la hormona luteinizante. Muy bien, hasta ahí. Exactamente estas hormonas se van a, estas células las encontramos en la adenohipófisis. Mediante la estimulación de estas células se van a liberar esas dos hormonas. Los estrógenos van a suprimir la FSH, ¿no? Van a suprimir, es decir, que ya no va a haber no se va a secretar FSH. Y los progestágenos van a inhibir la LH.
Y también tienen impacto en otros órganos los progestágenos, no solamente su función es de inhibir la LH, también tienen función en el endometrio, produciendo un cambio a nivel de las glándulas, impidiendo la implantación. O sea que el endometrio no va a proliferar. Tenemos que cuando se produce la implantación, el endometrio ha proliferado, pero en este caso, o sea, el endometrio prolifera y se descama en la menstruación, ¿no? Pero en este caso, el endometrio se vuelve como muy finito. Por eso que muchas veces pacientes que siguen estos tratamientos, o sea, estos métodos anticonceptivos hormonales, indican, es que no he menstruado. A lo mejor se hacen una prueba de embarazo, sale negativa, se hace una prueba de embarazo, sale negativa, y por último me dejan el método anticonceptivo y allí donde se produce el fallo, ¿no? También los progestágenos van a estar al nivel del moco cervical, alterándolo, produciendo un moco más grueso, que se limite la motilidad de los espermatozoides, como ya lo vimos anteriormente en las características del moco, ¿no? Se vuelve más denso, más espeso. En las trompas, ¿qué va a hacer en las trompas de falopio los progestágenos? Pues van a alterar, a disminuir el movimiento de las trompas, que es donde ocurre la fecundación. Entonces, al disminuir, lo que va a hacer es que los espermatozoides les cueste más llegar. Muy bien. Ahora tenemos la clasificación según su composición, como ya lo dijimos anteriormente, solo progestágenos orales inyectables, sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel, subdérmico. Tenemos que tener claro que el levonorgestrel es el caballito blanco, el punto diana de los progestágenos. Los combinados tenemos orales, transdérmicos, anillos vaginales e inyectables. Ahora, los anticonceptivos orales, que vamos a tener primero qué tipos de estrógenos y qué tipos de progesterona vamos a tener en esos anticonceptivos. Muy bien. Los estrógenos y las progesteronas que están en este tipo son los siguientes. El tipo de estrógeno que compone el anticonceptivo es el estradiol. Entonces, el estrógeno que suplanta a los estrógenos naturales es el estradiol. Este es 75 a 100 veces más potente que el estrógeno natural. El progestágeno que va a tener una unión específica ante la progesterona, los progestágenos van a ir según su clasificación, que ahora los vamos a ver, ¿no? Estos van a tener los progestágenos, como la progesterona la vamos a dividir en 3 grandes grupos. Los progestágenos vamos a escoger uno de esos grupos para poder unir al estradiol, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a hacer nuestra composición del anticonceptivo combinado. Y ahí es donde vamos a tener que decidir en qué pacientes utilizar un método anticonceptivo u otro. Porque los progestágenos, al unirse con alguna molécula de alguno de sus derivados de la progesterona, ya sea si mi paciente tiene mucho acné, si tiene hirsutismo, si tiene ciclos irregulares, si a lo mejor tiene mucha retención hídrica, o sea que tiene edemas, entonces es allí donde yo voy a escoger el tipo de progestágeno para recomendarle a mi paciente. Los anticonceptivos orales se pueden clasificar en los siguientes: en anticonceptivos de altas dosis y de bajas dosis. Esto en la actualidad normalmente nosotros tenemos anticonceptivos de bajas dosis. En las altas dosis son unos 50 microgramos de etinilestradiol y de bajas dosis menos de 50 microgramos de etinilestradiol. En la actualidad nuestros anticonceptivos son de 20 a 30 microgramos de etinilestradiol, ¿no? Ahora, ¿por qué la importancia en qué radica la importancia de clasificar estos en bajas dosis, en altas dosis? La importancia radica en que sobre los años 80 los anticonceptivos generaban un impacto en el cual decían que eran estos los que producían enfermedades tromboembólicas. Pero en realidad el efecto tromboembólico que da la administración de las grandes dosis de etinilestradiol
Por eso en la actualidad tenemos anticonceptivos de bajas dosis. O sea, en los años 80 todos los anticonceptivos tenían unas altas dosis de estinestradiol. Entonces, por eso se producían más eventos tromboembólicos. Pero en la actualidad ya han bajado esas dosis, incluso hay hasta de menos dosis. Incluso hay anticonceptivos de 15 microgramos de estinestradiol, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a dividir esa progestina o progestágeno? Pues se dividen, lo vamos a clasificar en 3 grupos. En los derivados de los progestágenos del primer grupo tenemos la ciproterona, la clormadidona, y la medroxiprogesterona. En los derivados de la testosterona vamos a tener el levonorgestrel, el desogestrel y gestodeno. Y en los derivados de la espironolactona tenemos el drosperinona y didrogesterona. ¿Por qué esta clasificación? Ahora, los vamos a clasificar de esta manera. Estos son, todos son derivados, por ejemplo, de la progesterona tenemos un grupo, derivados de la testosterona tenemos otro grupo. Y es allí la importancia de cuál de estos grupos vamos a escoger ante una paciente. A ver, los anticonceptivos, las pastillas anticonceptivas tienen un 99% de efectividad. A ver, perdón, seguimos aquí. Del primer grupo, se me olvidó decirles, del primer grupo de los derivados de la progesterona van a tener efectos antiandrogénicos. Es por eso que cuando hay pacientes que tengan síndrome de ovario poliquístico, la primera opción va a ser el acetato de ciproterona, que eso lo van a recetar por 6 meses, ¿no? Estos van a tener efectos antiandrogénicos. Es decir, es bueno para mis pacientes que tengan acné, hirsutismo o seborrea. En el segundo, en los derivados de la testosterona, la primera opción es el levonorgestrel. Pero si queremos tratar también problemas androgénicos, entonces sí que podríamos tener las otras 2 opciones. Y por último, los derivados de la espironolactona para mis pacientes que tengan retención hídrica, es decir, que tienen edemas, es muy bueno que se les coja uno de estos 2. Ahora, tenemos las pastillas anticonceptivas, tienen un 99% de efectividad si se administran de forma correcta. Estos son combinados de estrógenos y progestágenos. O también solo de progestágenos, que es las pastillas anticonceptivas de emergencia, esas están hechas solo en progestágenos. Y estas pueden tener varias presentaciones, de 21 días, de 24 días o de 28 días, ¿no? Las ventajas es que son fáciles de usar, seguras, eficaces, no afectan a la fertilidad a largo plazo. Es decir, mi paciente deja hoy las pastillas y ya recupera sus ciclos normales y puede quedar embarazada el siguiente mes. O sea que por eso no pasa nada. A diferencia de que en algunas inyecciones, pues por el mecanismo que dijimos de que no prolifera el endometrio, entonces va a tardar un poquito más en ver esas menstruaciones nuestra paciente. Entonces como que se va a alargar un poquito más las consultas preconcesionales, ¿no? Las pastillas disminuyen la producción de quistes en los ovarios y protegen de cáncer del endometrio y de ovario. Regulan los ciclos porque estimulan a un ciclo. Si nos damos cuenta, 21 pastillas, descansamos 7 días. 24 pastillas, descansamos 4 días. 28 pastillas, no se descansa porque un ciclo es de 28 días, los normales como lo vimos anteriormente, ¿no? En los ciclos. Entonces nos va a ayudar a regular ese ciclo, incluso hasta disminuye el volumen de flujo menstrual. Y una de sus desventajas pues, es los olvidos. Normalmente no se las toman el día en que es porque se olvidan o a la hora que es, etc. No protege las ITS, es allí donde viene la doble protección. Lo que hablábamos de la doble protección, eso quiere decir que la mujer puede estar protegida con un anticonceptivo hormonal, pero a lo mejor tiene relaciones sexuales esporádicas y puede
que no sean a lo mejor con su pareja de siempre, y puede utilizar un método anticonceptivo de barrera, porque no protege contra enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual. Sus efectos adversos pues tienen como náuseas y vómitos, que eso va a depender de la dosis, como lo dijimos anteriormente, ¿no? Si es en muchas dosis o baja dosis, dependiendo. Y las contraindicaciones en pacientes con cardiopatías descompensadas no está indicado este tipo de anticonceptivos, antecedentes de eventos tromboembólicos, como ya lo dijimos anteriormente, pacientes con antecedentes de derrame cerebral, antecedentes de infarto de miocardio, a lo mejor diagnóstico de cáncer de mama. Lógicamente no le podemos dar un anticonceptivo combinado porque normalmente, como ya sabemos, las células cancerígenas se alimentan de estrógeno. Entonces, pacientes con cirrosis hepática o insuficiencia hepática tampoco, y insuficiencias venosas tampoco, como son las varices, ¿no? Porque podríamos causar un evento tromboembólico en esas pacientes. Ahora, vamos a hablar sobre la pastilla anticonceptiva de emergencia. La pastilla anticonceptiva de emergencia está hecha por 1,5 miligramos de levonorgestrel, ¿no? Esta va a venir en dos presentaciones, en monodosis o en dos dosis de 0,71 miligramos cada una. Para realizar una comparación, las pastillas anticonceptivas tienen 0,15 miligramos de levonorgestrel. Todas las pastillas anticonceptivas, esas pastillitas una, la que se toma a diario, tiene 0,15 miligramos de levonorgestrel. Cuando yo ingiero una PAE, una pastilla anticonceptiva de emergencia, es como si ingiriera 10 de las pastillas diarias. O sea, la carga hormonal es importante, es muy significativa. Es por eso que hay que educar a la paciente de que no utilice este método como si fuera un método anticonceptivo regular, sino que es importante indicarle que es para eso, solamente en caso de emergencia, ¿no? ¿Cómo usarla? ¿Cómo usarla? Pues como ya lo dijimos, en monodosis o en dos dosis, ¿no? En monodosis me tomo una sola pastillita y en dos dosis pues un intervalo de 12 horas. Pero esta pastilla va a tener su efectividad si la mujer todavía no ha ovulado. Si la mujer ya ha ovulado, pues baja su efectividad, ¿no? Dependiendo también de la toma. Si se la toman dentro de las 24 horas, tiene una efectividad del 98%, dentro de las 48 horas de 80%, o sea, dependiendo del tiempo que vaya pasando, va bajando su efectividad. Y si ya se la toma 120 horas, no tiene efectividad. O sea, la paciente llega y me dice, es que ya han pasado 150 horas, no tiene efectividad, ¿no? ¿Cómo va a actuar esta pastilla? Pues retrasa la ovulación y disminuye la peristalsia de las trompas, o sea que van a estar más lentas para que los espermatozoides no lleguen. Entonces, como quien dice, retrasa la ovulación e impide la implantación, más o menos, ¿no? Esto es lo que va a hacer esta pastilla de emergencia. Ahora, ¿qué pasa si yo en ese momento o en algunos países no me la venden, no me la facilitan? Entonces, hay un estudio en el cual se puede administrar lo que es meloxicam, que eso sí se podría encontrar a lo mejor incluso en algunas ocasiones sin receta médica. Se está estudiando por su acción anovulatoria, ¿no? Pues esta va a impedir la rotura del folículo y consecuentemente la ovulación. De esta forma, en este esquema sería el uso, en el esquema de la meloxicam, sería 30 miligramos cada 24 horas por 5 días. Y esto podría alcanzar la efectividad similar al levonorgestrel. Muy bien. Ahora nos vamos a los métodos anticonceptivos inyectables. Van a tener un 99% de efectividad, y tenemos los combinados y los que están a base de progestágeno solamente, como es el acetato de medroxiprogesterona. Los inyectables mensuales, primero nos vamos con los mensuales, que son los combinados. Estos métodos se van a colocar intramuscular el primer día de la menstruación. No ayudan a regular el ciclo, sí disminuyen el sangrado,
puede causar amenorreas, como ya lo dijimos anteriormente. La paciente dice, no me viene la menstruación, y ya sabemos por qué, ¿no? Porque disminuye la proliferación endometrial. Entonces, ahora, ¿qué pasa con los olvidos, no? En estas inyecciones yo puedo ponérmelas incluso hasta 3 días antes y 3 días después. Pero es importante decirle a la paciente que en eso, si se la ha puesto 3 días después, por ejemplo, a mí me toca ponerme la inyección el día 25, pero me la pongo el día 28. Pues durante 10 días va a tener que utilizar preservativo o abstinencia. Igual, si yo he cambiado de inyección, hago un cambio de inyección, pues es importante recalcarle eso a la paciente, que va a tener que estar 10 días utilizando algún método de barrera, hasta que su cuerpo otra vez se acostumbre a esos componentes, ¿no? Las ventajas que tenemos es que es fácil de usar, no afecta la fertilidad, disminuye los síntomas del síndrome premenstrual y disminuye la formación de quistes en los ovarios. Eso es muy importante. Protege para el cáncer del endometrio y de ovarios. Y la desventaja es que no protege del ITS. Eso quiere decir que vamos a tener que utilizar doble protección, como ya lo dijimos anteriormente. Y las desventajas muchas veces son los efectos secundarios, ¿no? Que tienen cefaleas, vómitos, náuseas, etc. Estas inyecciones están contraindicadas en pacientes con cardiopatías descompensadas, al igual que todos los métodos anticonceptivos hormonales. Antecedentes de eventos tromboembólicos, pacientes con antecedentes de derrame cerebral, etc., ¿no? Ahora nos vamos a los anticonceptivos hechos a base de progestágenos, ¿no? Estos van a ser anticonceptivos trimestrales, que normalmente los vamos a sugerir para las mujeres que están lactando, ¿no? Hay muchos estudios en los cuales nos indica que no podemos sugerirlo en más de 4 o 5 ciclos. Es decir, a lo mejor el primer año la mujer puede estar utilizando este método, pero no más, porque aumenta el riesgo de osteoporosis, y sobre todo en las mujeres, ¿no? Que tenemos más riesgo de osteoporosis por la lactancia, etcétera, ¿no? Una de las desventajas, como ya lo dijimos, es que es a largo plazo y esta sí puede tener retención hídrica. Entonces, las pacientes que utilizan este método sí que pueden ganar peso, pero no tanto, a lo mejor de 1 a 2 kilos al año. Y si ya gana más, ya estaríamos hablando de otros problemas metabólicos, o a lo mejor sedentarismo también, mala alimentación, mala nutrición, etc. O sea que pueden ser otros factores. No es exactamente el método anticonceptivo el que dice que la hace engordar, no, pueden haber muchos otros factores. En cuanto hablamos del implante, el parche, este no es recomendable colocarlo cerca de la mama, porque como ya sabemos, contiene estrógenos. Entonces va a estar compuesto por Vamos a los métodos anticonceptivos irreversibles, que como lo dije anteriormente, no son tan irreversibles. Tenemos la oclusión tubárica bilateral, ligadura o Pomeroy, en algunos países se le llama, etcétera, ¿no? Esta técnica tiene un 99.8% de efectividad. Va a consistir en atar, cortar y cauterizar las trompas. Esta se puede realizar vía laparoscópica a través de la cicatriz umbilical o mini laparotomía, que es una incisión sobre el pubis, ¿no? Sí, en el caso de mujeres que no se la han realizado después de una cesárea, porque también muchas pues ya ven su maternidad ya satisfecha y dicen me quiero ligar, ¿no? Entonces esto se la podría realizar después de la cesárea, se realiza la ligadura y no hay ningún problema, ¿no? Pero si no lo hace, se puede realizar en cualquier momento de que la mujer o la paciente nos manifieste que su maternidad ya está satisfecha. La efectividad es inmediata, a diferencia de la vasectomía, y sí se puede revertir. O sea, hay ciertas técnicas que sí podemos hacer una recanalización de trompas,
pero esto no indica al 100% que se podría producir un embarazo. ¿El por qué? Porque yo al recanalizar las trompas me va a quedar una cicatriz. Entonces se puede allí implantar un óvulo fecundado produciéndome un embarazo ectópico, ¿no? También no va a quedar igual como cuando estaba antes. Entonces también podríamos allí tener un problema en cuanto a que ese óvulo viaje por esa trompa, ¿no? Entonces, cuando las mujeres normalmente, las pacientes le dicen, no, quiero volver a ser mamá, pues sí se podría optar por una recanalización de trompas o una inseminación in vitro. Pero esto ya lo realizan los centros de fertilización, ¿no? Luego también tenemos la vasectomía, que consiste, este tiene un 99% de efectividad. eh, Como lo dije anteriormente, a diferencia de la ligadura de trompas es inmediata, la vasectomía no va a ser inmediata, su efecto no es inmediato. Ya lo vamos a ver por qué. Esta va a ser una operación quirúrgica que se realiza a los hombres donde se cortan los vasos deferentes que lleva a los espermatozoides. Entonces vamos a tener que vamos a realizar el corte de estos conductos en los cuales no va a poder pasar los espermatozoides por esos conductos porque ya están cortados lógicamente. Esto no va a interferir en las relaciones sexuales, o sea que el hombre no le va a hacer ningún impedimento en la erección. Y se debe realizar un espermiograma después de 3 meses o si el hombre ha eyaculado 20 veces, o sea, si ha tenido 20 eyaculaciones. ¿Por qué? Porque en los conductos que quedan en la parte superior puede haber todavía espermatozoides. Entonces sí que se puede producir una fecundación. O sea, por eso que tiene un 99% de efectividad. No es inmediata, a diferencia de la ligadura. Y también se habla de una recanalización de esos conductos. Cuando tiene, por ejemplo, el hombre, como a diferencia de la mujer, ¿no? O como la mujer dice quiero volver a ser mamá, el hombre puede decir quiero volver a ser papá, ¿no? Entonces sí se le podría dar una opción de recanalización de esos conductos. Tenemos dos opciones. En la primera, una reparación simple, que es la unión de esos dos conductos. Y en la segunda puede ir el conducto superior ya directamente unido al epidídimo, ¿no? Esas son dos técnicas actuales en las cuales sí se podría volver a tener fertilidad en los hombres, ¿no? Por último tenemos el ESURE, que tiene un 99.8% de efectividad. Se trata de una técnica que no precisa cirugía como las dos anteriores, pero que sí consiste en la introducción a través de la vagina de un dispositivo que se implanta en las trompas obstruyéndolas. Para mayor efectividad, esta espiral obstruye los conductos, o sea, obstruye las trompas produciendo un tejido cicatricial. Es decir, que la luz del tubo, la luz de la trompa se van a ir disminuyendo. Y es por eso que la mujer va a perder su fertilidad, ¿no? Ahora, ya que más o menos tenemos claro qué métodos anticonceptivos hay, vamos a hablar sobre la anticoncepción en tiempos de COVID. ¿Cómo vemos la anticoncepción en estos tiempos? Porque por el aislamiento, por el distanciamiento, confinamiento que muchos de nuestros países están viviendo, hay mucho descuido en anticoncepción, porque los sistemas sanitarios se han centrado en la pandemia. Es verdad, sí, la pandemia, por desgracia, está matando muchas personas, tenemos muchas pérdidas, pero también no tenemos que dejar de lado la anticoncepción. Se pueden producir embarazos no deseados. Los sistemas de salud tienen que centrarse en la emergencia que se está viviendo en el COVID, sí es verdad. Los sistemas ahora de salud están relegando a un segundo plano ciertas atenciones como es la salud sexual y reproductiva. Y el confinamiento por lógica va a aumentar las relaciones sexuales porque realmente nosotros somos los que estamos en confinamiento, o sea, nosotros somos los que estamos dentro de casa, ¿no? No podemos salir, pero estamos en cuarentena, pero el sexo no está en cuarentena. El sexo no está en cuarentena y a lo mejor muchas parejas ahora es cuando empiezan
a querer revivir esa llama, o incluso también se han hablado de muchos divorcios o también se han hablado de violencia intrafamiliar, ¿no? Ahora, eh, ahora, ¿qué hacemos nosotros como profesionales de la salud? ¿Qué hacemos? Posponemos esos embarazos, aumentamos la anticoncepción o simplemente dejamos estar la generación COVID-19, porque eso es lo que se nos viene, ¿no? A causa de embarazos no deseados. Ahora, cuando hablamos de sexo en la pandemia, como dijimos anteriormente, el sexo no está en cuarentena. Las personas estamos en cuarentena. Y para muchas personas, pues, estar en casa, pues, es lógico que haya más prácticas sexuales que antes, ¿no? Y a lo mejor no pueden acceder a un método anticonceptivo simplemente porque en su farmacia, ya como les dije anteriormente, en muchos países en la farmacia no les venden los anticonceptivos y no sean con receta médica. Entonces, hay centros de salud que ya están cerrados. Incluso se vivió eso de que muchos centros de salud estaban cerrados. Muchas pacientes decían, pero es que no puedo comprarme la pastilla, no puedo comprarme la inyección porque no hay farmacias abiertas, porque no hay centros de salud abiertos. Entonces, en ese punto que se nos viene, doctores y doctoras, se nos viene un baby boom a costa de embarazos, a lo mejor algunos no deseados. La anticoncepción salva vidas, salva economía, porque todas estas gestaciones que se producen ahora no van a tener un debido control prenatal. ¿Por qué? Porque a estas mujeres les da miedo desplazarse hasta sus centros de salud por miedo al contagio. Entonces, ¿qué nos surge a nosotros? Nosotros nos vemos en la necesidad de hacer telemedicina. Entonces, ¿qué nos dice la OMS? La OMS se pronuncia y nos dice, si bien se concentran en COVID-19, no se descuiden de la atención de los servicios especiales. Y dentro de los servicios especiales tenemos la atención del embarazo, parto y anticoncepción. ¿Qué nos dice la ONU? La Organización de Naciones Unidas nos dice, prestación continua de servicios de salud sexual y reproductiva como el acceso a anticonceptivos sin receta médica durante la crisis del COVID. Por eso que es importante que todo esto se cumpla, porque se nos viene, como le dije anteriormente, un baby boom y a lo mejor se nos viene un colapso a través de los sistemas de salud. Por el hecho de que hay mujeres, muchas mujeres embarazadas, el baby boom va a colapsar el sistema de salud. Y también lo va a colapsar porque a lo mejor van a haber factores de mortalidad en esas pacientes, porque no han llevado un control como deberían de hacerlo. Entonces no se han podido detectar patologías de la gestación durante ese tiempo. Ahora, por el tema de distanciamiento, confinamiento, cuarentena, nos indican que tenemos que realizar el inicio inmediato de la anticoncepción. ¿Qué está, doctores? El inicio inmediato de la anticoncepción es el momento en que la mujer lo solicite, sin esperar hasta el próximo periodo menstrual. ¿Por qué? Porque anteriormente se decía, este anticonceptivo lo tiene que dar o lo tiene que administrar, se lo tiene que aplicar el primer día de la menstruación. Pero yo no me puedo arriesgar de que esa paciente se me vaya a decirle, no, este otro mes se lo aplico, o este otro mes aplíqueselo por telemedicina, no, le digo, este otro mes se lo aplica, y en ese tiempo ya sale embarazada. Entonces no nos podemos arriesgar a eso. Entonces, ¿cómo yo sé si ya está gestando o no? Entonces nos dice que hay que estar razonablemente seguros que la paciente no está embarazada o no tiene riesgo de embarazo. Ahora, ¿cómo sé que no está embarazada? Y le digo, aplíquese hoy mismo este método anticonceptivo. Cumpliendo los siguientes criterios. Si la paciente me dice que no tuvo relaciones sexuales desde la última menstruación normal, si se encuentra en los 7 primeros días del periodo menstrual, si todavía no pasó la 4ª semana del puerperio, si se encuentra en los primeros 7 días post-aborto, si está dentro de los primeros 6 meses post-parto o amenorrea, es decir, está con la lactancia materna exclusiva, con el MELA. ¿Qué métodos anticonceptivos por telemedicina yo le voy a poder sugerir a esa paciente? Pues tenemos los combinados, con estrógenos y progestágenos, como los anticonceptivos orales combinados, inyectables,
parches, anillos vaginal, solo de progestágeno o progestina, en el caso de las lactantes, orales a base de progestina, pues, o también en la PAE, ¿no? Ahora, el implante y el DIU, que es el liberador de levonorgestrel, esto yo los voy a sugerir a la paciente en el caso de que la paciente pueda desplazarse hasta la consulta. Y es muy beneficioso, ya que este método, como es a largo plazo, pues yo ya se lo pongo a la paciente y yo ya sé que esa paciente va a estar protegida todo este tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a volver a la realidad que teníamos, ¿no? Entonces sí que se podría cubrir de esta manera a la paciente. Gracias. Excelente ponencia, Tatiana. Ahora vamos a responder las preguntas. Ya, a ver. La primera pregunta fue, hace un tiempo una marca reconocida de anticonceptivos sacó unas placas que supuestamente tenían espermicidas. ¿Qué tan eficaz puede ser ese método? No te escuché bien, se entrecorta la señal. Hace un tiempo, una marca reconocida de anticonceptivos sacó unas placas que supuestamente tienen espermicidas. ¿Qué tan eficaz puede ser ese método? Mientras tenga espermicidas, tiene un tanto por ciento de protección, ¿no? Hacia la paciente, ¿no? Realmente, como el capuchón, como dijimos, el capuchón cervical, incluso hasta el otro dispositivo que incluso tiene espermicidas, sí tiene un cierto protección hacia la paciente, pero tengamos en cuenta que estos métodos no, no van a proteger contra infecciones de transmisión sexual. Entonces eso también es muy importante. Pero mientras hay que decir que el espermicida es todo, todo compuesto químico que como que no va a permitir que esos espermatozoides sobrevivan por mucho tiempo. ¿Otra más? Sí, hay otra pregunta más de Charlie Medina. A ver, ¿cuáles serían sus contraindicaciones con las mujeres que tienen SOP, síndrome ovario poliquístico, y utiliza el método anticonceptivo como método de barreras químicas? Y los anticonceptivos hormonales como la pastilla del día siguiente. A ver, es que, a ver, si tiene SOP, síndrome de ovario poliquístico, lógicamente que su especialista ya le habrá indicado un método anticonceptivo para regular esos ciclos. Si ya la usuaria quiere utilizar un método anticonceptivo de barrera, sí podría estar realizando una doble protección. Pero en sí los anticonceptivos de barrera no le va a ayudar a lo que es el síndrome de ovario poliquístico, sino que los anticonceptivos combinados según haya sido su elegibilidad. ¿Y la otra parte de la pregunta era? Y los anticonceptivos hormonales como la pastilla del día D. Las pastillas del día después. Hay que tener claro, como lo dije anteriormente, la pastilla del día después es solamente de emergencia. No podemos tenerlo como un anticonceptivo habitual por la carga hormonal que eso podría causar. Porque la pastilla anticonceptiva de emergencia tiene muchos efectos secundarios. Cefalea intensa, vómitos, náuseas, incluso retrasa el ciclo, o sea, retrasando la ovulación. La paciente va a estar como que con muchas molestias por la carga hormonal. Entonces no es muy recomendable que la paciente tenga este tipo de anticonceptivo, o sea, esta pastilla del día después como un método anticonceptivo regular. También hay otra pregunta que es de Pedro Cruz. El consumo excesivo de pastillas anticonceptivas de emergencia, ¿qué problemas puede producir? En sí no pierde la fertilidad, porque ese es uno de los miedos, ¿no?, que tienen las mujeres. Dice, bueno, hay muchos mitos, ¿no?, en el cual dice, no, si tú tomas muchas pastillas anticonceptivas vas a perder la fertilidad. No, realmente no la va a perder, pero sí vamos a tener un cambio, digamos un desequilibrio hormonal
por la carga hormonal que está ingiriendo esa paciente, ¿no? Entonces sí que habría desequilibrio en sus ciclos y esto sí que sí podría conllevar a un problema, ¿no? Pero en sí la fertilidad no la va a perder. Y también los otros efectos secundarios como son las cefaleas intensas, los vómitos, las náuseas, eso sí. Pero no es muy recomendable de que las pacientes ingieran las pastillas anticonceptivas de emergencia como si fuera un método regular. No, eso sí tenemos que tenerlo muy en claro y hacerle énfasis a nuestras pacientes que no es un método anticonceptivo regular. Ya, también hay otra pregunta de Hernán Medina, es de ¿qué pasa si se toma levonorgestrel después de las 72 horas? Después a ver, como lo dije anteriormente, yo creo que esta pregunta viene referida a lo de las pastillas anticonceptivas de emergencia, ¿no? Después de las 72 horas, lo que va a causar es disminuir su efectividad. Si la mujer ya ha ovulado, va a disminuir su efectividad, pero no va a desaparecer su efectividad. Va a ir disminuyendo, sí, hasta 120 horas. Si la paciente ya ha pasado más de 120 horas, lógicamente de que ya no va a servir de nada. Otra pregunta más es de Carla Juárez. ¿Por qué algunos doctores le recomiendan poner al tercer día de la menstruación? Capaz de es capaz. Se entrecortaba, no lo escucha muy bien. ¿Por qué algunos doctores le recomiendan poner al tercer día de la menstruación? No sé si Carla Juárez puede hablar para saber exactamente qué método anticonceptivo está hablando. Me imagino que los hormonales, ¿no? Debe ser más posible. ¿Va a hablar? Bueno, en cuanto a... Dice que habla de la inyección. Ya. En la inyección, casi todas las inyecciones y los métodos anticonceptivos hormonales se suele recomendar que se ponga el primer día de la menstruación para evitar fallas sobre todo, ¿no? Recuerden que un método anticonceptivo hormonal, sobre todo la inyección, va a ir liberando las hormonas día a día, día a día. Entonces, si la mujer está menstruando, yo el primer día de mi menstruación me aplico la inyección, entonces hasta que yo vuelva a mantener relaciones sexuales, a lo mejor en mi día octavo o mi día noveno del ciclo, entonces yo ya estaría protegida. Si me la aplico a los 3 días, entonces a lo mejor me va a tardar un poquito más la protección. Pero eso ya depende a lo mejor de cada médico, pero normalmente se le sugiere a la paciente de que la colocación sea el primer día de la menstruación, sobre todo también para regular los ciclos. ¿Otra pregunta? Sí, de Marcela. No que el short Sure estaba prohibido en varios países y hasta la empresa demandada por daños internos a causa de roturas del dispositivo. Efectivamente, pero está dentro de los métodos anticonceptivos, o sea que puede estar más que todo por lo que puede causar, ¿no? Por las adherencias que se pueden causar, incluso hasta dentro del tiempo puede haber un embarazo ectópico, pero en algunos países todavía lo recomiendan, entonces ahí hay una controversia, ¿no? También hay otra pregunta de Yorela Hertz. Yo estoy usando el implante para 5 años. Quisiera saber si en caso de contraer COVID, la medicina que se utiliza para este virus, ¿cómo afecta a mi implante? Gracias. Ya. En el caso de los métodos anticonceptivos hormonales y las medicinas con COVID, en ninguna patología